Sí, lo que hablábamos en estos días, el internet no se ha desmejorado bastante. Sí, creo que somos muchos los que lo usamos hoy en día. Bueno, ahora sí, formalmente, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Mi nombre es Sandra Patricia Fernández, cofundadora del colectivo Mentes en Movimiento y una de las representantes de este hermosísimo proyecto Relatos en Movimiento, que incluye precisamente este trabajo tan bello de los clubes de lectura, que hoy empezamos el segundo día de Club de Lectura. Para los que no nos conocen, el colectivo Mentes en Movimiento es un grupo de escritores de la ciudad de Cali, de Bogotá, y que pensamos que se va a extender para todo el país, muy comprometidos con el tema cultural y el tema social. Estamos muy interesados en fortalecer a Cali, al Valle y a Colombia como líderes de la cultura que nos represente a nivel nacional e internacional, cambiar un poco lo que es el chip de querer la cultura, de unirse a los libros, de escribir, toda esta sensación tan bonita de que la cultura trae felicidad, de que la cultura trae paz, y de que Colombia tiene mucho que ofrecer, aparte de las cosas que ya conocemos, algunas no tan bonitas inclusive. Queremos cambiar la cara de la cultura, trayendo estas nuevas voces frescas, con pensamientos y conocimientos tan variados que tienen tanto por ofrecer a Colombia y al mundo. Y por eso el colectivo Mentes en Movimiento se ha dedicado a trabajar fuertemente con este tema, y Relatos en Movimiento es como el líder para ejecutar este proyecto a nivel nacional e internacional. Los invitamos a conocer un poco más de nosotros, a que nos sigan en las redes sociales como Colectivo Mentes en Movimiento, en nuestro canal de YouTube. Van a conocer mucho de este proyecto y de todo el trabajo que ya venimos haciendo también en las bibliotecas, en este caso de la red de bibliotecas de Cali, que hacen un trabajo bellísimo, donde todos nosotros los escritores hemos ido acompañando diferentes grupos poblacionales y llevándoles nuestros textos, conocimiento, formación y trabajo en cultura. Entonces, como les comentaba, este colectivo sigue con este proyecto a través también de los clubes de lectura, y al ser clubes de lectura virtuales permite abrirse a grandes comunidades, que es nuestro objetivo, y en el que esperamos que todos se enamoren de él para poder ser cada día más fuertes y completar este sueño que tenemos, al que se han ido uniendo varias personas. Hoy precisamente nos acompañan dos grandes autores que hacen parte del colectivo, Natalia Pozo y Freddy León. Es un honor compartir hoy con ellos, que hoy van a contar un poco de sí mismos, y también nos van a contar y a leer unas apartes de sus textos, como esa inspiración que necesitamos para seguir uniéndonos al tema de la lectura y de la escritura. También les cuento, antes de comenzar, que el colectivo tiene otra faceta, que es la faceta educativa y de formación. En este momento estamos dictando uno de nuestros cursos, que se llama Sanando a través de la escritura. Es un curso bellísimo que ha tocado a muchas personas a lo largo del trabajo que estamos haciendo, a través de los talleres cortos, como el que vamos a dictar en el Congreso de Periodistas este sábado. Valga la cuña también, porque es una invitación muy bella que nos hicieron, y nuestros cursos, que en este momento ya estamos andando con ellos, y con muchísima satisfacción también. Entonces, como ven, el colectivo quiere sembrar cultura, paz, conocimiento, por todos los medios posibles. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar primero escuchando algo de quiénes son nuestros autores. Vamos a darle primero la palabra a, como las mujeres primero, a Natalia Pozo, para que nos cuente un poquito quién es ella, qué ha hecho, cómo llegó a convertirse en escritora, y nos cuente en general. Todavía no vamos a entrar al libro como tal, pero sí a conocerla a ella como ser humano primero. Natalia, te escuchamos. Vale, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, sí, hacer parte de este colectivo es algo maravilloso. Mi nombre es Natalia Pozo, estudié en Incol Ballet y luego en la Universidad del Valle Arte Dramático.
cuando estaba estudiando yo tenía unos poemas y un cuento que quería publicar y en esa época pues todavía estaba el periódico físico La Palabra. Fui y fue aceptado y fue mi primera publicación cuando estaba en la U. Después seguí trabajando ahí en el periódico, escribiendo artículos sobre ballet y teatro, que era lo que estaba estudiando. Seguí escribiendo, combinándolo con la docencia, y fue el año pasado que publiqué mi primera novela, Gotas de Victoria, con la editorial ITA. Y precisamente este año en la Filbo, que tuve la oportunidad de ir, fue cuando conocí al colectivo. Fue muy especial este año por eso, porque nos conocimos allá, entonces ahí fue que empezó todo este viaje tan bonito que estamos compartiendo aquí todos. Eso es más o menos un poquito acerca de mi vida. Gracias, Natalia. Ahora, Freddy, ¿qué nos cuentas de ti mismo? A ver, les cuento de mí. Yo soy un caleño, nacido en la Cumbre Valle. Tengo 68 años de edad. Y mi formación con las letras, pues vea, yo desde niño en el colegio era el inquieto por la lectura, por la poesía, por leer, pero también por escribir poesía, coplas. Conocí mucho folclore colombiano, todo el coplerío colombiano siendo estudiante de bachillerato, de primaria y luego bachillerato. Y me encantaba esa rima simple, ¿no? Que es una rima muy simple y que la copla, ustedes lo saben, pues el origen es muy campesino. Estas una estrofa de 4 versos, donde el segundo y el cuarto riman, o el primero y el tercero. Y se facilitaba mucho y hacía eso. Y en el colegio Hernando Navia Barón de la Nueva Floresta, donde estudié el bachillerato, pues lideré los centros literarios, que hoy no sé, en los colegios ha cambiado mucho esto. El viernes era después de 10 de la mañana a 1, el centro literario, poesía, canción, era toda una motivación hacia la lectura y la escritura. Y seguí, después estudié comunicación social en Univalle. Bueno, en el colegio es el primer periódico del colegio, impreso, ¿no? Impreso, y ya en comunicación. Y empecé en el 80, ya en 1980, la labor periodística. Son 45 años de vida profesional periodística, pero paralelamente hace unos 20 y tantos años, más de 25, casi 30, empecé a escribir temas de cooperativismo, ensayos, y empecé paralelamente el trabajo periodístico en diferentes medios de comunicación. Desde el Caleño, mi primer medio, Sutatensa, aquí hay algunos mayores que recuerdan la cadena Sutatensa de Colombia. Después ya la gloria, el cómo amaneció Cali de Caracol, en los tiempos donde la radio tenía una gran hegemonía. Hoy tiene, pero hoy con las redes sociales pues se ha equilibrado, ¿no? Y seguía haciendo periodismo, pero paralelamente iba escribiendo. Conocí al maestro Lizardo Carvajal, con el que empecé yo a trabajar los textos de cooperativismo, a hacer crónicas, porque claro, ligado al trabajo periodístico, he hecho un trabajo muy ligado a los hechos, comillas, a la verdad, pero pues todo esto es debatible, ¿no? Y entonces mi trabajo fue más de crónica, de reportaje, eh, y por allá en el 2000, en los años 2000 publicamos libros de crónicas de cooperativismo, un libro en colaboración, éramos varios autores, pero yo seguía escribiendo, motivando a mis colegas. En el año 2009, 30 periodistas les dije, bueno, vamos a escribir un libro, pero no vamos a hacer periodismo, vamos a hacer literatura, porque he aprendido una frase que dice, todo ser humano, aquí los que estamos reunidos, todos tenemos un guardado literario, ¿no? En algún momento escribimos un poema, un cuentico, lo tenemos por allá como allá en la sombra, por allá guardado. Y eso lo aprendí y dije, exploremos a ver en los colegas. Y claro, entonces encontré una maravilla de trabajo. 30 colegas periodistas, publicamos un libro, se llamó Periodistas Vallejoganos en prosa y verso, volumen 1. No hemos hecho sino el 1, hay que hacer el 2 pronto, de pronto con mente de movimiento, con los colegas. Claro Y que esos eran sí.
30 colegas, y eran artículos muy cortos, ¿no? Porque dijimos de 2 páginas, de 3 páginas. Y qué bonito, un periodista especializado en economía por allá, una colega haciendo poemas, porque uno siempre asocia el periodista económico a los números, el dólar, la inflación, todas las cosas como pesadas, ¿no? Y me sacó unos poemas con una sensibilidad. Y así hicimos cuentos, algunos ensayos. Y he seguido este trabajo periodístico y literario, pero me he especializado en memoria histórica, ¿no? En explorar la historia de los procesos, de las comunidades. Y he hecho mucho libro de esos, el libro de los 50 años de la Feria de Cali, una compilación de todas las ferias de Cali, la música, lo más destacado. Y un libro que yo destaco mucho, los 50 años de la empresa Convepal, pero no es pues va paralelo a la historia de Convepal, pero es la historia del transporte urbano de Cali. Qué bonito. Los diferentes modelos de buses, los paraderos, hasta llegar al transporte masivo y el bus de 2 pisos, todas estas cosas que hoy nos sorprendemos en Cali. Y así he hecho mucho libro de ese orden, eh, y apoyando mucho autor, ¿no? Y también, pues yo he sido estudioso del idioma, entonces corrector de textos, eh, sintaxis, ortografía, ayudar a estructurar los textos de los autores, porque uno encuentra muchas personas con todos los pergaminos, ¿no? Doctorados, postdoctorados, pero no tienen tiempo o no tienen cómo estructuro mi información. Entonces he aprendido a apoyar esa labor de editor. Y bueno, y ahora último, yo dije, eh, de memoria histórica, dije, bueno, dije, qué bueno hacer una historia de la familia, de mi familia. Y empecé yo a escribir antes de que falleciera mi madre. Ella falleció en el 2017. Y fue como, ya estaba planeando el libro, pero fue mi compromiso en memoria de ella, hacer el libro que publiqué ahora en mayo, La sazón de Mamá Emma, ¿no? Que es el objeto pues, que hoy más ampliaremos aquí. Pero lo hice no con una actitud de, sí, contamos la historia de la familia en varios aspectos, ¿no? La sazón, uno dice, ¿a qué le remite la sazón? Comida, pero yo dije tradiciones, la música, dichos, e invito a la gente a que haga la historia de sus familias. Y entonces eso es lo del libro. Entonces, ahora estoy trabajando en un libro de reportería periodística de ayer y de hoy, porque muchos tenemos un privilegio de haber empezado las labores antes del Internet. Entonces, ese contraste, el antes del Internet y el hoy con el Internet y con la IA, la inteligencia artificial, todo esto. Entonces estoy muy juicioso haciendo reportería, pero como les digo, mi trabajo es más ligado como va de la mano del trabajo periodístico, la investigación, y espero tener eso, mente de movimiento, espero tener ese libro con ustedes el primer semestre del año próximo. Claro que lo Ojalá tendremos. ojalá para el día Gracias, periodista, que es el 9 de febrero. Y por ahí voy asesorando autores, motivando la lectura, la escritura, y muy feliz y muy agradecido con ustedes en Mente de Movimiento, porque me invitaron, me abrieron la puerta y estoy allí muy contento en otra faceta, porque sigo haciendo periodismo en el Univalle Estéreo al mediodía, en mi página León Comunicando. Yo no es el periodismo, pero muy ilusionado con escribir memoria, escribir historias de procesos de Cali, de la gente, de la comunidad. Y he invitado a mis colegas del Círculo Periodista, y varios están en esa línea, que el periodista participe en procesos sociales, ¿no? Haga su fundación. Hay varios colegas haciendo fundación, animalistas, defendiendo el medio ambiente. O sea, que pasemos de la noticia a participar más en los procesos de la comunidad y a escribir esos procesos. Esa es como la síntesis de todo en lo que voy caminando. Gracias, Freddy, tienes un aporte muy bonito, muchas gracias. Ahora quería, como para que vamos entrando cada vez más en materia, cuéntenos, empezando por Natalia nuevamente, ¿cómo ha sido su experiencia como escritores en este proceso de relatos en movimiento? Cuéntenos un poquito a estas personas tan lindas que hoy nos acompañan, ¿cómo te has sentido como escritora y formadora en todo este proyecto que quiere sembrar cultura y que quiere sembrar amor por las letras? Ha sido maravilloso y la verdad, yo misma me he sorprendido porque no conocía todos los territorios, Leo, de la ciudad. Y a pesar que uno ve las falencias, que falta más publicidad, bueno, todo eso,
pero de todas maneras lo sentís cuando estás allá, llevas el libro, empiezas a leer, te ponen atención, les preguntas de libros y empiezan a conversar y cuando les lees te ponen cuidado. Eso pasó con unos niños en una de las bibliotecas y se conectaron totalmente con el libro que es el de Sebastián, el de la princesa, y Lágrimas de una princesa. dibujaron, sí, lindísimo, dibujaron, estaban súper contentos, salimos a jugar como búsqueda del tesoro, entonces escondimos libros, lo encontraron, bueno, jugamos y se dieron cuenta porque se trata también de llevar la literatura de una manera amable, porque en el colegio y no quiero criticar porque soy profe de inglés, pero como fui alumna, siento que la lectura nos la metieron como siempre son estos libros, no sé qué. Entonces, cuando se encuentran con otro tipo de literatura que narra algo que sí los conecta, que sí está relacionado con la vida de ellos y que el autor es una persona cercana, humana, que los quiere, ¿sí me entienden? Entonces, todo eso es un impacto grandísimo que está creando Relatos en Movimiento. Para mí es precioso, es espectacular. Gracias, Muy qué lindo. linda esa No, experiencia. sí, Freddy, ¿tú qué nos cuentas divino. de tu experiencia también en Relatos en Movimiento? Ha sido maravillosa porque, a ver, les cuento, yo hago unos talleres de memoria histórica, ¿no? Reunimos grupos de personas, niños, jóvenes, mayores, a que cuenten historias de su vida, que es un poco el trabajo que yo estoy haciendo más ahora, la memoria histórica para que preservemos la historia de las familias. Entonces, ha sido como anillo al dedo ir a las bibliotecas, a hablar con grupos de tercera edad, y porque el libro me está enfocado en eso, es la historia de mi familia, de mi madre, de mis tías, eh, pero él buscó eso, la historia de toda la gente. Entonces, bonito en el trabajo en las bibliotecas, pues yo cuento el libro, pero de él les digo, y ustedes, a ver, cuéntenme de qué plato les gusta, ¿no? La comida que más les gusta, los dichos de sus mayores, de ustedes, la música que les gusta, y se motiva a la gente a que cuente las historias de vida, porque es muy bonito y hay que preservar esa historia de las familias. Y está hoy pues, en comunidades indígenas la tradición oral, pero entonces, y todavía las tecnologías no llegan a las comunidades indígenas campesinas, pero acá en la ciudad sí, entonces yo le digo, aprovechemos que hay estos aparatos, el internet, el celular, la grabadora pues del mismo celular o una grabadora digital, y contar esas historias, grabarlas, preservarlas, y que no se quede, pues, no se pierda la memoria, sino que se conserve. Entonces yo digo que bueno, motiva a que la gente cuente su historia y yo les digo, es mi labor recopilar esa historia. ¿Cómo? Pues grabarla en audio, en video, después volverla a libro o un video de una familia, de una institución. Entonces la experiencia con Relatos de Movimiento de la biblioteca ha sido muy bueno. Claro, entender el trabajo en que vienen los grupos que hacen diferentes cosas, ¿no? Me recuerdo este grupo allá en El Dorado, los martes que hemos ido, están pendientes del libro, pero están ya colocando los pesitos, los 2.000 pesos, porque enseguida juegan bingo. Y tienen pues su programación de la semana, pero entonces Sí. sacan el tiempo para escuchar la historia del libro y porque ahí se combinan dos cosas. Ujú. Se lee pero todavía se facilita más que sea un relato, una historia oral, ¿no? Que la gente le cuente, más que ponerse uno a leer. Y yo, por ejemplo, les digo, yo en los lanzamientos de mi libro, se lee algo, pero más que leerlo, se cuenta del libro, se integra más la gente, porque a veces he ido a lanzamientos de libros respetables, pero a veces nos centramos mucho en leer, 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 y de pronto me gusta contar el proceso, cómo se hizo el libro, cómo se hizo la reportería. Y entonces, no, el relato de movimiento está perfectamente en mi línea, acoplado a lo que yo hago con lo que el objetivo pues de este programa de relatos de movimiento de las bibliotecas populares, en las bibliotecas de Cali.
Claro. Cada libro que cogemos en las manos cuenta una historia. Puede ser una historia de terror, como las de Raúl España, que son tan interesantes. Puede ser un enfoque más infantil o más de fantasía épica o más de espiritualidad o de la historia misma. Pero cada libro cuenta algo, tiene el pensamiento de ese autor, tiene el sentimiento y las vivencias que esos autores han recorrido a lo largo de su vida, más el conocimiento y toda la experiencia que han recaudado desde el punto donde cada uno vive y se ha educado. Entonces, llegar a estas bibliotecas es una gama inmensa de personas, de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que se han conectado con el proyecto de la lectura y que, como tú dices, Freddy, se entusiasman cuando, por ejemplo, tú empezabas a preguntarles a ellos como toda esa esencia de las tradiciones tan bonitas y estas señoras empezaban a contar cosas como que vivían o que tradicionalmente se come, o como cuando estuvimos en la Biblioteca El Dorado, que veíamos, sí, por ejemplo, como esta gente encuentra dentro de sus historias y de su vida, como entender cómo empiezan los libros y de dónde salen las historias que otros cuentan, y eso hace que también se enamoren de los proyectos, y ni qué decir obviamente cuando los niños pueden dibujar inclusive esa historia que se les está contando, entendiendo que las historias se cuentan de diferentes formas. Entonces, digamos, entrando ya un poco más en materia, me gustaría que primero Natalia y luego Freddy, ya con sus libros en la mano, nos contaran un poquito específicamente ya de qué se trata su libro, y ya en la siguiente parte vamos a leer algunos pedazos del libro para adentrarnos más. Pero enamorémonos primero del libro, conociendo dónde surge la idea de este libro, cómo se inspiraron para hacerlo, si tuvieron que hacer investigaciones, con qué grupo étnico tuvieron que hacerlo, no sé, contarnos un poquito cómo llegaron a esta producción, y muestren por favor de una vez la carátula de su libro. Natalia, te escuchamos. Hola, bueno, yo soy la autora de Gotas de Victoria, este es mi libro y básicamente cuando quise escribir sobre Cali, eh, me di cuenta que hablar sobre acontecimientos en la historia que han marcado un antes y un después, y también de una manera violenta, yo pensé que yo reflexioné y dije, bueno, pero esto hay que conversarlo, ¿cierto? Hay que sacar eso que pasó en ese tiempo, que a todos nos tocó de una u otra forma, si lo viéramos solamente en los periódicos o en la televisión, pero fue una manera de entender por qué pasó. Entonces, lo que yo hice con mi libro fue investigar. Entonces, obviamente, pues me fui hasta atrás, cómo, cómo esta ciudad está pues con estos límites, Buenaventura, el sur, y todo eso que hace de esta ciudad digamos, un pasadero de tantas historias, y que tal vez por eso y mil, obviamente, razones, ocurrió lo que ocurrió en los años 90. Hablar, les digo, sobre este tema fue para mí muy difícil, pero a la vez fue entender que a pesar de todas las circunstancias, como ocurre en esta novela, y se llama Victoria porque es la historia de Victoria, que es una jovencita de 10, o sea, súper jovencita, está en el colegio. Ella es la hija de un doctor y se enamora del hijo de una persona pues de distinta procedencia. Y obviamente esto nos choca, o sea, hay un choque pues de culturas, que digamos que eso fue también lo que pasó en esa época, que chocamos con esa cultura, y todo lo que lo rodea al uno y al otro se cruzan, inclusive el papá de Alfredo, que es el novio de Victoria, tiene relación con Estados Unidos, entonces también hay una conversación con Estados Unidos, Los Ángeles, y más o menos eso es lo que pasa.
mostramos o sea, yo mostré la época del colegio, para eso tuve que obviamente investigar, entrevistar, leer muchísimo sobre esa época, leía a Molano, periodista, me, me llegaba al alma todo lo que escribía sobre Colombia, porque él se metía como en lo más profundo donde nadie nunca pudo llegar, yo creo, tenía como esa, esa facultad de investigar in situ y de esa manera, entonces me ayudó bastante. Germán Castro Caicedo, por supuesto, y todos los que han escrito sobre la historia de este país, que de una u otra forma yo igual cuando terminé yo dije, bueno, pero de todas maneras el caleño es muy resiliente, ¿cierto? Porque lo que pasó no fue fácil y somos muy resilientes y aquí estamos y estamos hablando de cultura y seguimos. Entonces, también es, como les digo, la novela es conversar, hacerle terapia a eso que no nos gusta hablar, pero y verlo de otra forma, porque de todas maneras, en las circunstancias más terribles, sea guerra, sea lo que pase aquí, siempre está el amor. Siempre hay dos personas que se enamoran. Y esa es la historia de Gotas de Victoria, que Victoria y Excelente. Alfredo se enamoran. Sí. Natal, ¿tú tuviste que hacer entrevistas a Sí, personas para ambientarte en claro. ese momento? Sí, pude entrevistar a personas que, digamos, tuvieron contacto y que vivieron en lugares y que pudieron contarme y que te dicen, bueno, cuenta hasta aquí, no cuentes eso, no sé qué, pero sí pude, pude tomar historias reales y lo chévere cuando escribimos, cierto, es que uno ve esa historia real y bueno, dice, oye, pues que la voy a contar igual, pues si ya la contaron, si ya existe. Entonces cuando empieza uno la creación literaria y bueno, dice, de pronto este es hombre, volvámoslo mujer, de pronto tiene novia, ya no tiene novia, entonces empiezas tú a transformar los personajes, que es básicamente lo que hacemos con la ficción basada en la realidad. Exactamente. Sí. Muy lindo, Natalia. Muchas gracias, Freddy. ¿Tú cómo te inspiraste con tu, bueno, específicamente con el libro que tenemos hoy de La Sazón de Mamá Emma, y cómo lograste escribirlo? Cuéntanos un poco. Sí, sí, la sazón de Mamá Emma, pues es crónica, o sea, hace parte de que son hechos reales de una familia. eh, Como les digo, mi mayor influencia periodística me lleva a eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo presento esto? ¿Una noticia? Pues no. Reportaje tiene elementos de reportaje, pero una crónica, ¿no? Porque es la historia de una familia a lo largo de muchos años, porque se cuenta desde el origen de esta familia, que es un origen común en muchas familias, desde los tiempos de la época de la violencia, ¿no? En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y todo lo que generó ese movimiento de familias de una región a otra, buscando salvar su vida. Entonces, eso, dije, bueno, mi familia contaba eso. Pues, mi familia por el lado materno son Huila, Tolima, llegaron al valle huyendo de la violencia de la época. Por el lado de mi padre, el lado paterno sí es unos indígenas de Nariño, que no por cuestiones de violencia, sino de buscar nuevas opciones, llegaron al Cauca, llegaron a Cali, pero la ciudad no les llegaba bien y se fueron para la cumbre. Por eso yo nací en la Cumbre Valle. Allá un grupo de indígenas hicieron su territorio, hicieron de este territorio el propio. Y bueno, cuento esa historia del origen de la familia. Eh, y entonces empecé, es una historia de allá, del origen de la familia, León Cuellar, eh, los abuelos, las historias. Y fui entonces moldeando qué pasó en todos estos años, con el eje central de las comidas, de las familias, cómo se iban pues aportando a esta historia. Igualmente tradiciones, dichos y la música de mi madre, de las tías, una familia de 8 hermanos. Entonces, cómo la música estaba allí presente. Yo fui creciendo y de niño la música antillana, todo esto de Celina y Reutilio, guaracheros de Oriente, toda esta influencia de la música cubana, después la puertorriqueña, la música neoyorquina y la salsa. Entonces yo les comparto algo.
he aprendido como una técnica, es que mis historias, muchas, se me facilita construirlas a partir de la música. Entonces, yo ya escucho una canción y que he vivido y eso me lleva a una época determinada. Entonces, es como, es una metodología mía. Entonces, yo oigo una canción de la Sonora Matancera, entonces me ubico en la historia de mi tío Jorge, de mi tío Jaime, y se me facilita revivir ese momento y construirla, o en lo personal. Yo estaba muy muchacho, iba a pasar vacaciones a la Cumbre Valle y por allá sonaba la Sonora Ponceña, Mm. luego en el 23, yo tendría 7, 8 años y eso me ha permitido construir historias de mi pueblo de la Cumbre a partir de la música y así he aprendido con esa metodología, yo oigo y pongo a escuchar música y me remite a historias y voy tomando nota. Esta canción me sirve para tal historia. Es como un método que he aprendido. Entonces, por ello dije, aquí a través de la música, en este libro, se me va a facilitar hacer ello. Entonces viene toda la historia así de las familias, las tías, y centrada en mi madre, pues que era, no era la mayor de los 8 hermanos, pero era de las mujeres la mayor y tenía pues ese liderazgo de la matrona que unía a la familia. Y entonces voy contando historias desde el origen, desde el Huila, de la llegada al valle, luego se trasladan a la cumbre, y se conoce mi madre, que era nacida en Jamundí, pero en la cumbre se conoce con mi padre. Ya, nacemos dos de los 6 hermanos, somos 6 hermanos, pero 4 nacieron en Cali y 2 allá. Y voy contando la historia de esta familia, sus logros, sus tristezas, sus alegrías, porque yo digo, es un hecho real y podemos centrarnos en lo positivo, lo bonito, pero las tristezas también hay que contarlas, no para quedarnos allí, sino para aprender de allí y la muerte de los tíos, la muerte violenta de un tío, porque también un tío policía fue objeto de la violencia en la época en que le llamaban bandoleros, ¿no? Año 64. Y está en la historia de la familia y cómo compran la primera casita con la indemnización, las cesantías que le dieron a mis abuelos por la muerte de su hijo. Qué tristeza, ¿no? Tener una propiedad, pero después de la muerte y mil gestiones en Bogotá, pues y al fin, y compran la casita, la primera casa, pues de familia de los abuelos con esos recursos. Entonces voy contando la historia, eh, hasta llegar pues cuando fallece mi madre en el 2017. Y cuando fue como mi compromiso en un diálogo ahí en la velación con varias personas, hablamos de la muerte, qué es la muerte y qué es el olvido. Y concluimos que la verdadera muerte es el olvido. No, no, sí hay una muerte física del cuerpo, pero está la historia, la memoria, tus costumbres, su paso por este plano. Entonces yo dije y entendí, porque ya había leído de varios autores sobre el tema de la vida y la muerte. Claro, la verdadera muerte del olvido, claro, mamá, duele en ese momento, pero entonces mi compromiso fue y en las palabras de despedida en el cementerio dije eso. El compromiso, como la verdadera muerte del olvido, no vamos a olvidar a mamá Emma. Vamos a mantener la memoria, vamos a contar historias y vamos a hacer un libro. Pues digo que vamos porque yo hice un trabajo, me anticipo de pronto, de reportería, primero de memoria mía, ¿no? Memoria por lo vivido, pero segundo de reportería con las tías, con los tíos, con mis hermanos, sobrinos, porque tenía una información pero necesitaba contrastarla, ¿no? Entonces empecé a hacer borradores, hice un borrador, lo compartí a hermanos, a sobrinos, vea, ustedes como esta historia que le falta y qué bonito porque empezaba a decir, tío, le falta, mire, es que tal situación le falta a usted, mi abuela tal cosa, anécdotas. Con mis hermanos también, ahí me dicen negro en la negro, me dicen negro en la familia, negro, esta fecha está mal o este momento no fue así. Ah, bueno, para eso comparto y fue un trabajo entonces se construyó. Pues yo fui el relator, pero me iba alimentando en esa reportería de la familia y hice varios borradores hasta que ya el año pasado, no en los propósitos del 31 de diciembre, que esos no los hago ya, a la medianoche, no, ya no hago esas promesas, pero haciendo un trabajo holístico que aprendí, que hay que fijarse metas, propósitos para el año. En enero, no lo hice en diciembre bajo, bajo los efectos de alguna vino sabroso, no. Dije, en enero hice mi trabajo de planeación del año
y dije mis propósitos, bueno, ya tengo un borrador, voy a publicar ese libro. ¿Y qué, porque qué pasaba? Nos pasan los escritores sobre cuándo publico mi libro. A diferencia de los periodistas como trabajamos sobre casi que el día a día, el momento, la noticia. Yo trabajé en periódicos, en El País, en Caracol, ya está la noticia, tiene 10 minutos porque va al aire, no hay tiempo, sí, se corrige, se revisa, pero no hay mucho tiempo, a diferencia del libro que el escritor se toma su tiempo, lo comparte con otras personas para que lo vean. Y yo me dije, voy a publicar ese libro para el Día de la Madre, pues para el mes de mayo. Y también me dije, claro, empieza a leerlo, ay, si yo le agregara tal cosa, pero he aprendido algo. En los libros y los hijos hay que aceptarlos tal y como ya están, ¿no? Porque si uno empieza a hacerle observaciones a los hijos, yo tengo una hija nomás, si uno empieza a hacerle observaciones como quisiera que mi hijo fuera, no, o como quisiera que mi libro fuera, pues nos pasamos 10 años y no hemos encontrado de pronto el original perfecto, ¿no? O la historia, ay, es que yo pudiera incluirle esta historia, no. Entonces he aprendido eso, hay que soltar. Entonces dice, ya lo pasé pues yo le hice la corrección de ortografía, la pasé pues a la empresa Poemia que me hizo el diseño, la impresión, y lo solté porque en muchas cosas de la vida he aprendido eso. Soltar porque si no nos quedamos dándole vueltas a las cosas, este proyecto, esta idea de negocio, y no se concreta. Entonces así es como llegamos a la sazón de Mamá Emma, que tiene pues todo un historial de anécdotas de familia, pero que repito, la invitación de aquí, miren, todos los que estamos aquí, ¿cuántos estamos aquí, Sandra? Todos tenemos una sazón familiar, aquí está la historia, ustedes se pueden a pensar y espero, yo sé que lo han estado haciendo, bueno, ¿verdad? Las comidas de mi familia, ¿cuáles son? Siempre en las casas hay un plato que más sobresale, y la tía que lo prepara muy bien, y la natilla de allá de la prima, y los platos de diciembre, y ese champús que prepara la abuelita. Y entonces, cada uno empieza a vivir eso que tiene en su historia familiar, o las fiestas de familia, ¿no? Cómo bailan, cómo celebran. Y siempre está el tío chistoso, el que se toma los dos aguardienticos y empieza a expresarse allí, a bailar. O al contrario, la tía que no baila, pues, pero mejor dicho, nada, o el tío aquel que es muy serio y que de pronto en la fiesta sí se Se toma sus desinhibe. vinitos y se desinhibe. Entonces yo sé que en todos ustedes están esas familias, la música, ¿no? ¿Qué música nos ha gustado, nos gusta? Por épocas y la música actual. Los dichos, los dichos de familia, que toda familia tiene sus dichos, sus frases. Entonces, cuento, esta es mi familia, pero por eso yo sé que cada uno de ustedes en este momento están diciendo eso. Ah, la historia de mi familia, los platos típicos, las tradiciones, las costumbres. Entonces, por eso quiero de una historia personal, invitarlos a hacer una historia universal, ¿no? Freddy, muchas gracias por estos aportes. Yo creo que como los que somos acá escritores, hemos cogido varios tips interesantes. Me gustó muchísimo el de la idea de la música. No se me hubiera realmente ocurrido el tema de inspirarse uno con la música para iniciar el tema de un libro, y sí, realmente tiene muchísimo sentido, y creo que hay muchos tips que han compartido bellísimos. Entonces, ya adentrándonos en el tema como debe ser, vamos a empezar ahora sí a compartir la esencia de lo que es nuestro libro. Obviamente sabemos que por tiempo no nos vamos a sentar a leer todos los libros, pero sí cada uno de los autores ha escogido una parte que considera valiosa para que ustedes, los oyentes, la escuchen, se hagan una idea de lo que puede ser el libro y de una vez se antojen de él para leerlo por completo. Entonces, vamos a leer una parte primero Natalia Pozo y luego Freddy León Cuellar para que tengamos la información de este par de libros tan bellos. Les recuerdan, para que quede también aquí grabado nuevamente antes de empezar a leer, el nombre de sus libros, ¿listo? Y la imagen. Natalia, tú empiezas. Hola, el nombre del libro es Gotas de Victoria. Perfecto. Entonces, a ver, esta parte es porque el libro se llama Gotas de Victoria por esta parte. Ve, Alfredo,
para en el estanco que tengo una sed de la hijueputa. Alfredo paró en un estanco de la avenida Sexta. Los tres amigos se bajaron y los dos se quedaron en el carro. ¿A dónde querés ir? ¿Dónde nos conocimos anoche? Le preguntó él. No sé, respondió Vicky mordiéndose los labios. Él quería besarla, pero le pareció muy pronto. Decidió ir al mismo lugar. Sí, vamos allá, agregó, mientras los tres chiflados se subían con 4 Miller y cada uno se tomaba una y le entregaron otra a Alfredo. ¿Querés? Sí, claro. Vi que estaba seca y sació su sed con un sorbo larguísimo. Todos atrás se reían y Alfredo también le dio la risueña. Luego se la pegó a Vicky. Aunque no sabían de qué, pero todos iban felices. En un semáforo, Alfredo le dijo, ¿me das, por favor, cerveza? Sí, claro. Qué pena, es que tenía mucha sed. Cuando le pasó la botella helada, los dedos de los dos se tocaron y la cerveza se calentó. La espuma subió y en vez de sentir frescura al tomar, Alfredo sintió que le pasaban gotas de victoria por la garganta. Esa es, esa es Entendimos por qué se llama así. Victoria Bella Flores. metáfora al final del texto. Excelente, sí. Bueno, Gracias. ahí ya entendimos dónde empieza el corrientazo del amor de esa pareja, por lo visto. Dos, y ahí empieza cuando salen a Muy rumbear. chévere. Sí. Excelente, me gusta muchísimo. Bueno, antes de pasar a Freddy, Natalia, cuéntanos de dónde salió la idea de la construcción de ese tema o de esos personajes, porque como tú decías al principio, el amor es tan importante que aparece así en medio de la batalla, en medio del dolor, en medio de situaciones difíciles, siempre brota el amor de alguna forma. ¿De dónde salieron tus personajes? O la idea de la unión de esos personajes. Personajes es de la época de colegio. Para mí la época de colegio fue increíble, es decir, yo me reí hasta que ya no podía más, mis amigas del colegio, los mejores recuerdos, todavía mis amigas del colegio las conservo. Entonces, siempre quise hablar primero de la amistad y de la época del colegio quería hablar. Para este libro, yo ya conocía al final desde el principio, no lo puedo contar, obviamente, pero ese final, a partir de ahí, que es el personaje principal, empecé a decantar el resto de personajes y obviamente dije, no, yo me voy a centrar en una pareja de adolescentes, porque si me pongo a hablar de lo que toda la vida hemos visto del adulto con su esposa o con sus mujeres, o sea, lo que estamos cansados de ver, lo de siempre, entonces dije, no, pues ¿para qué voy a hablar de eso? Quiero hablar de lo que pasaba con los jóvenes en ese tiempo, porque siento además que los jóvenes siempre durante los acontecimientos de lo que pasa pues en la historia de un país son bastante afectados, por no decir que son los más afectados, porque cuando ya sos adulto ya tú sabes lo que quieres, pero cuando estás en el colegio tienes que estar muy centrado para seguir con tus metas. Entonces ahí también todos esos personajes adolescentes, la amiga que siempre tiene su, digamos, su entorno familiar seguro, pero Victoria no lo tiene porque es muy sola, entonces todo eso también quería tocarlo, como todos esos sentimientos, y todo eso me ayudó a construir los personajes y su entorno familiar. Quería tratar eso. Era para mí muy importante hablar de los adolescentes porque siempre nos Excelente. olvidamos, como, no, ellos como están chéveres y siempre se ven como felices, pero cuando uno investiga y habla con ellos resulta que están viendo siempre todo y están también afectados por todo lo que sucede. Claro que sí, es un proceso bien bello tenerlos a ellos en cuenta. Gracias, Natalia. Cuéntanos ahora, Freddy, léenos, mejor dicho, una parte de tu libro, la que hayas escogido, y A que ver, ahí, sintetice mucho seguirá. el tema. Pues sí, como estamos hablando de sazón y vamos a centrarnos en alimentos,
Mire, en la familia se crearon conceptos de lo que era platos típicos de una sazón muy criolla, ¿no? Porque a veces uno dice la sazón y no, no es el gran gourmet, es la comida corriente. Y las historias, mire, yo quiero caldito solo. En estos alimentos hay antecedentes que vale la pena mencionar. Eran tiempos de la escuela primaria en el barrio Primitivo Crespo. Llegábamos de estudiar de la escuela Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, allí sobre la calle 34, pasada la 1 de la tarde, casi las 2, y mamá Emma aún no terminaba de preparar el almuerzo, porque tenía muchos oficios pues, en la casa. Adolfo, mi hermano menor, más apetitoso que yo, se iba para la cocina y como aún no estaba listo el almuerzo, pedía caldito solo. Y mamá Emma se lo servía. Y era, mamá, yo quiero caldo solo. Y mirando pues ahí la estufa y las ollas, pero con esa papita. Mamá, y esa yuquita. Ay, mamá, y ese pedacito de carne. El caso es que el caldito solo se volvía un pequeño almuerzo. Y claro, cuando servían formalmente el almuerzo, Adolfo se empacaba otro almuerzo completo. Caldo, arroz seco, con el principio la ensalada, pero él decía, ahora sí voy a almorzar porque antes solo había tomado caldito solo. Eh, las sopitas pichurrias, sí es el hermano, esa historia que hay en la familia y uno la cuenta ya. Las sopitas pichurrias, ¿no? Entonces, el concepto de sopita, de pichurrio es feo, malo. En la familia cambió su concepto, ¿no? Sopita pichurria fue un término que se puso de moda en la familia tras probarse los ricos caldos que preparaba mamá Emma y que con gusto ingeríamos todos en casa. Henry, uno de los hermanos mayores, le dio ese nombre que se hizo famoso en la familia. Cuando mamá Emma invitaba a comer, especialmente un domingo, se le preguntaba si se trataba de una sopita pichurria y decía, sí, tengo sopitas pichurrias para hoy. O ella llamaba por teléfono, negro, venga a almorzar, que hoy hice una sabrosa sopita pichurria, ¿no? ¿Y en qué consistía la sopita pichurria? Janet León, mi hermana, describe la composición de una sopita pichurria. Por ejemplo, la sopa de maíz. El maíz se muele grueso, se deja en remojo 2 días, se le coloca carne de falda o pecho. Bueno, ya la descripción del plato. Pero una sopita de esas, que hoy podríamos decir la levantamuertos, esas sopitas, yo estoy seguro aquí ninguno va a estar, ha estado un domingo o al otro día de una fiesta con la necesidad de una sopita pichurria, esos calditos. eh, la, las sopas de tortilla con carne machacada. Y mire, porque de hecho hay una parte que son así pequeñas historias, hay también historias completas, largas, pero he querido como que sean así más breves para en estos casos de una lectura rápida. Y hay una parte de los dichos de mamá Emma, ¿no? Los dichos de las abuelas, que yo le oía a mis abuelos, a mi mamá, a mis tíos, y decía, por ejemplo, cuando yo era de este mundo, la historia de familia se refería a momentos del pasado. Otra frase equivalente es cuando yo me levanté, que se le escuché al abuelo materno Jerónimo y al tío Jorge Díaz, se me iban a contar mi historia y decían, cuando yo me levanté, Cali tenía tantos habitantes o se hacían las cosas de tal o tal forma. Otra frase, decía mi madre, aquí no se repite sino machete, bromeando. Cuando uno le pedía, por ejemplo, otro poquito de frijoles, que los preparaba muy sabrosos, o una rica sopa, o hacían los indios. Luego ella servía bastante, aunque pidiera poquito. Mi hermano Henry anotaba, mi mamá le sirve a uno, bueno, porque uno llega y le pedía un poquito, mamá, quiero un poquito más de frijoles. Y algo que he aprendido, las madres no saben el concepto de poquito, ¿no? Entonces dice mi hermano Henry, mi mamá, entonces mi hermano Henry le pedía, mamá, un poquito, y no, pues le servía pues ahí todo el platado. Decía mi hermano, dice mi hermano, mi mamá le sirve a uno como si se fuera a acabar el mundo y tocara aprovisionarse al máximo. Sí, las madres con ese concepto de abundancia por sus hijos, por sus nietos, por sus esposos, eso de poquito no tienen tienen mal concebido el concepto de poquito, ¿no? Bendiciones para ellas. O también funcionó lo del huesito del muerto en la olla. A esta historia les comparto. Cuando mi mamá invitaba, pues, los domingos o las fiestas de familia, ella era una de las que lideraba la cocina para 20, 30 personas, ¿no? Y cuando ya al final del día o después del almuerzo, pues, no quedaba nada de lo preparado,
le decía, uy, mamá, pero no quedó nada, esta familia tuya es muy comelona. Ella decía, no, mijo, todo se vendió porque hoy también le puse en la olla el huesito del muerto, ¿no? Hacía alusión a que en pueblos de indígenas, ella creció mucho en Florida, en zona indígena allá de Corinto, y que es que los indios cuando bajaban a vender esos productos, y es que al sancocho, a los tamales, a lo que prepararan, le colocaban un huesito de muerto. Eso yo no sé, nunca supe si era historia o verdad, pero ella decía eso, Esperemos que sea historia, ¿no? que sea historia, ¿sí? Entonces ella decía, mamá, ¿no te quedó por lo menos en diciembre que el dulce desamargado, esos dulces sabrosos, o el postre, pues cuando hacía postre, mamá, ¿te quedó más de arroz con leche? No, mi hijo, es que lo hice y le puse el huesito del muerto, eso no quedó nada. Y ella decía, todo se vendió. Y así pues hay una serie de frases, esta me gusta mucho. Cuando alguien come mucho, decía, por lo menos especialmente con los muchachos, ¿no? Los nietos y que pues el muchacho en crecimiento come bastante, decía mi mamá, viendo ahí a algún nieto, alguna nieta, uy, está donde el Pacífico. Cuando alguien comía bastante y podía repetir otro plato, decía así, y riéndose, ¿no? Uy, está donde el Pacífico. Y fíjense que yo he tomado esas frases y uno, por ejemplo, en los de familia o con los amigos y alguno, hay colegas de aquí, creo que por aquí hay alguno de estos comelones porque siempre está el comelón, ¿no? Entonces yo ya también le he dicho, uy, compañero, mire, está hondo el Pacífico, ¿no? Haciendo alusión al comelón. Otra frase era, uy, tenía hambre, se lo comía todo, pero ahora como en mofa, pues así. Como Hojas del sarcástico, árbol sí. caído, sarcástico, hojas del árbol caído, frase mamá Emma y una tía nuestra, la tía China. Un saludo pues al llegar a encontrarse con los amigos. Eh, bueno, así una frase, esta me gusta mucho. Hay amanece y no lo prueba, ¿no? Hay amanece, no hay amanece, sino hay amanece y no lo prueba. Se refería a una expectativa pues frente a algo. Cuando yo le decía, por ejemplo, mamá, esa muchacha de allá de la esquina me gusta mucho, me voy a noviar con ella. Le decía, hay amanece y no lo prueba. Y así una serie de frases. Y nosotros para los muchachos, que aquí yo creo que aquí los mayorcitos nos tocó esta. Hoy en día no por aquello de el libre desarrollo de la personalidad, el código del menor. Yo creo que ya estás viendo a qué me refiero. Cuando los muchachos es que éramos seis hermanos, cuatro hombres, los mayores y dos niñas, las menores. Y los mayores, yo era el tercero, los mayores eran bien inquietos, oiga. Entonces, eso cometían algún error y había juguete para todos. Entonces, cuando ella decía entre broma, cuando alguno estaba portando mal, usted está buscando que lo atienda el doctor Correa, ¿no? Era la amenaza del castigo como correa física, porque eran los años 60, 70, y había correa física, rejo, y no había aprobado el código del menor, ni se afectaba el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Exacto. Bueno, esta otra, miren, voy a echarme una agüita, decía mi mamá. Era un baño rápido cuando de pronto tenía que, digamos, pues uno se levanta y se baña, el baño más formal, pero es por lo menos estos días que ha hecho mucho calor, de pronto va a salir uno y está sudado diciendo, no, no, un bañito rápido. Entonces ya decía, voy a echarme una agüita. Yo aprendí eso y digo, no, la verdad, voy a salir, voy a prepararme para relatos en movimiento, voy a prepararme para el club de lectura. 6 de la tarde llegué, la calle está haciendo mucho calor, voy a echarme una agüita, un baño rápido. Un baño Y así rápido. pues los dichos, ella por ejemplo decía maldinga sea, equivalente a maldita sea, no sé, nunca le pregunté por qué maldinga sea, cuando se molestaba por algo. El doctor Correa, pues que ya lo mencionamos. Ese doctor Correa Este es muy está muy bueno, bueno. ese es el doctor Correa, ¿no? Como les digo, hoy el Está doctor bueno el doctor Correa Correa. hoy no se puede utilizar porque le sacan a uno el código del menor y los muchachos, ¿no? Sí, No claro, me ellos vaya, mismos no me sacan, no, puede, ellos mismos, sí. usted no me puede agredir porque eso está prohibido, tiene que hablarme, no decir, no pegarme. Bueno, eso ya, los que somos abuelos ya estamos libres de eso, esas culpas. Bueno, este otro, mire, las madres, bueno, no la generalizo, pero mi madre, mamá, viene el Día de la Madre, ¿qué quieres que te regale? O en Navidad, porque yo de pronto le compraba un vestido, o antes, yo no sé, hoy ya hay vestidos y uno le aprende como la talla, que el modelo que le gusta, el color,
pero no sé, hace unos años, muchos años, uno regalaba era de pronto un corte, ¿no? Le regalaba el corte de tela y ella, y claro, y el dinero para que hiciera su vestido a su gusto. Pero yo decía, mamá, ¿qué quieres que te regale? Decía, en esa época, a mí me gustan los regalos de la India Catalina, ¿no? Refiriéndose a los billetes que tenían de esa figura, los de 10.000 pesos, claro, estamos hablando de hace muchos años, que era una cifra considerable. Hoy mi madre preferiría los billetes con la figura de Gabriel García Márquez, los de 50.000, o los de Carlos Lleras Restrepo, ¿no? Los billetes de 100.000. Hoy me diría, que yo le diría hoy, mamá, ¿qué quieres que te regale? Regáleme uno de esos de Carlos Lleras Restrepo, de la India, o de Gabriel García Márquez. Porque sí, era eso, y claro, uno le daba la plática, porque ella también le decía a uno, mamá, entonces, ¿qué te compro algo? No, déme la plática y yo lo compro. Y pues ya era en su libertad, pero pues uno quiere a veces dar el regalo físico. Pero no, no, deme varios de esos billetes que tiene la India Catalina. Claro, porque no era un hito, ¿no? Bueno, y así una serie de dichos. Están pues recetas. Porque haciendo el libro me pasó algo curioso. Yo empecé a comentarlo entre amigos. Por allá un amigo abogado, yo, estoy escribiendo un libro de familia, ¿cómo me va a llamar? La sazón de Mamá Emma. Y me dice él, ¿tiene recetas? Es que tengo una hija en la Argentina y me ha pedido recetas, no de alta cocina, sino comida cotidiana del valle. Yo no había previsto en ese momento las recetas. Entonces, con una hermana, la hermana Janet de Palmira y el hermano Henry, que fueron los que le sacaron la sazón de Mamá Emma, hicieron las recetas, porque yo debo reconocer, lo he reconocido, yo de la sazón de Mamá Emma aprendí a degustar los platos, pero no a prepararlos. Me da culpa, pero entonces hay hermanos, de los 6 hermanos, yo creo que es que menos aprendí a cocinar, porque los demás hermanos, y en el lanzamiento del libro, algunos estuvieron, de los presentes, creo que hay por ahí algunos de mis amigos, yo les dije, ¿cómo hago el lanzamiento del libro con la sazón de Mamá Emma? Pues vamos a entregar el libro. Yo preparé una música, ¿no? Para la música de mis tías, de mi mamá, y la pusimos allí en la historia. Pero dije, y la gente va a decir, y no hay nada de sazón de comida. Entonces preparamos allí un rico plato pues, de Mamá Emma, porque pues había que compartirles hicimos allí un champús muy sabroso, un plato muy sabroso, y compartimos en el lanzamiento del libro, porque yo dije, la gente va a decir, y preciso, más de uno me decía, vea, además del libro, ¿qué vas a compartir de la sazón de Mamá Emma? Y llevamos un plato, y fue pues, sí, normalmente a veces se da el vino, ¿no? Pero yo dije, vamos a llevarle un rico champús que preparaba Mamá Emma, pues Se ambientó para compartir exactamente con los con la asistentes, ¿no? En coherencia, ¿no? Pues ahí incoherencia, es, pero por ahí, y hay mucha historia pues en el libro de los tíos, de las tías, como les digo, de la música. Hay una discografía, pues me puse con el disco del año, ¿no? De discos Fuentes, y me puse, y me puse a escoger la música por año de las ferias de Cali y todo esto, y saqué como los principales temas, porque, repito, el método es que yo veía el listado de los discos de cada año, y claro, me ubicaba una época, por ejemplo, recuerdo la feria, 7, 8 años, la feria era antes en la calle 15 de Cali, ¿no? Por ahí, de San Pedro, allí, y había las casetas, y de ese tiempo las familias salían con los muchachos, y de noche, no es como ahora, no, no, y salía uno a ver los pesebres, el pesebre, aquí hay algunos mayores que fuimos a ver el pesebre de en Cali, allá en el Parque del Acueducto, con el padre Hurtado Galvis, ¿no? Que hacía la novena. Y salíamos allí 6, 7 de la noche, después las tías, no, pues las tías, salía la familia con mi mamá, mi papá y las hermanas, las tías pues con sus novios, todas nos han casado, y de pronto una caseta, a bailar, y tomaban un refresco, una cerveza, y los muchachos de la sueño y nos acomodaban ahí en las sillas, y no había el código del menor que prohibía que menores de edad estuvieran en sitios de consumo alcohólico, claro, digamos hasta las 7, 8 de la noche, no era pues de trasnocho, porque antes se bailaba mucho, hay que hacer también estoy escribiendo, los batines bailables, las fiestas el domingo en la tarde,
Y no, pues después Caleño ya le gustó salir jueves, viernes y sábado, y salimos muy tarde a bailar, ¿no? 10, 11 de la noche, porque nos trasnochamos. Pero bueno, No, hay también la historia de la música de las tías, la música de las ferias, y mucha historia de cumpleaños, y cómo era la fiesta. Cuando las fiestas eran en casa, ¿no? Hoy ya las fiestas son en clubes o en el salón de la unidad residencial, el salón social. Pero antes las fiestas eran más que todo en las casas. Y por ahí está, también se menciona el comienzo del abuelulo, la fiesta de caleñas, todo eso está relatado pues allí, porque como les digo, es un compendio histórico de mi familia, pero ubica sucesos históricos de Cali en casi en más de 50 años, ¿no? Entonces, así que a leerlo, a leer La Sazón de Mamá Emma. A ver, quiero como resumir algo muy bonito que nos ha pasado hoy. Tanto Gotas de Victoria como La Sazón de Mamá Emma, casualmente ambos libros se centran en nuestra región. No era propiamente el objetivo, pero nos coincidió precisamente que los dos autores han recopilado desde dos diferentes historias o mundos la realidad de lo que es nuestra región, de lo que es Cali, de lo que es el valle, las costumbres, las situaciones difíciles, diferentes momentos de la historia. Y pues vale la pena rescatar estos dos libros, se los recomiendo muchísimo. Para los que vivimos aquí en la zona del valle, pues para conocer cosas o recordar cosas que quizás nos habíamos olvidado, pero también para las personas que no son del valle, para conocer mucho de nuestra idiosincrasia, de las situaciones que pasaron tantas veces en el momento aquí en nuestra región. Entonces, bueno, no tenemos más tiempo para seguir hablando de los libros, porque lo prometido es deuda en cuanto al tiempo de los clubes de lectura, pero ha sido un honor, o sea, inmenso poder compartir y escuchar sobre todo a estos dos grandes autores que, sobre todo, si se han dado cuenta, tienen un amor profundo por su obra, por lo que hicieron, por esa entrega con la que investigaron y conocieron todo este mundo para poderlo compartir con todos nosotros. Entonces, no estoy sino muy agradecida con ustedes dos por tanta belleza, por tanto conocimiento que nos han regalado el día de hoy. Creo que nos hace también querer mucho más nuestra región y querer compartir muchas más historias. De pronto en el próximo encuentro pues habrán otros autores con otros conceptos distintos también muy valiosos, pero lo que nos deja hoy de reseña esto es que hay mucho por contar y que cada quien tiene una forma distinta de relatarlo, de compartirlo y de vivirlo y de hacernos a los lectores vivir ese proceso. Entonces, mil y mil gracias. Recuerden que somos el colectivo Mentes en Movimiento con nuestro bellísimo proyecto Relatos en Movimiento, donde van a encontrar autores tan espectaculares como Natalia y como Freddy, con tanta luz para dar y tantas cosas por contar. Y el colectivo Mentes en Movimiento los abraza, les da la bienvenida, los invita a todo el que quiera conocernos, unirse a nuestras redes sociales, a nuestros proyectos, para que no solamente nos quedemos aquí en este pequeño proyecto de Relatos en Movimiento Cali y Valle, sino que crezcamos de una forma exponencial como lo queremos o lo estamos mostrando también en las ferias internacionales de Perú, de Alemania, de México, y todo el año próximo que tenemos un historial importante de viajes al extranjero para llevar nuestra voz y la voz de todos nuestros compatriotas. Entonces, pues sin más para hoy, mil y mil gracias a todos por habernos acompañado. Síganos en el colectivo Mentes en Movimiento, que somos la cultura para el Valle y para Colombia. Un abrazo a todos y mil gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y seguiré en todas sus invitaciones. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde puede uno comunicarse con Mentes, pues, el movimiento de ustedes? Nos pueden escribir al email, yo lo coloqué ahí, es info@colectivomentesenmovimiento.com,
o si se les olvida en las redes sociales, en el Instagram, por ejemplo, Colectivo Mentes en Movimiento, nos escriben por ahí y ya internamente nosotros les contestamos y ya podemos conversar más profundamente del tema que quieran compartir. El colectivo está abierto para todo el que quiera unirse a este proyecto tan bello de cultura. Por favor, repite de nuevo o Sí. pon en pantalla el correo, por favor. info@colectivomentesenmovimiento.com. Gracias. Muchas gracias a todos por haber estado acá con nosotros. A ustedes por la invitación. Muchas Genial. gracias, chao. Por el Valle, vamos. Por el Valle, sí.